Trajo una caja de cartón al auditorio y nadie imaginó que dentro estaba la verdad que ellos escondían. Bienvenidos a Relatos que Inspiran. Antes de comenzar, regálanos un like y suscríbete para no perderte historias que muestran que la dignidad puede más que las apariencias. Andrés tenía las manos curtidas por las herramientas y una sonrisa fácil, no porque la vida le hubiese regalado comodidades, sino porque aprendió a sonreír para que el peso fuera menos pesado, para que los vecinos no se asustaran de verlo cansado. Vivía con su mamá y su hermano menor en un departamento pequeño encima de una fonda que olía siempre a caldo y a cilantro. No había lujos, pero sí había una mesa llena de platos compartidos y una ventana desde la que se veían las torres con antenas que rugían por la noche. Desde niño Andrés desarmaba todo lo que encontraba. Ventiladores, hieleras viejas, radios, bicicletas con cadena dura y cualquier motorcito que llamara su atención. No lo hacía por vanidad, lo hacía porque en cada tornillo veía una posibilidad de arreglar algo que alguien más iba a seguir pagando caro. Cuando le llegó la notificación del laboratorio Faro, su mamá lloró una tarde entre los olores del guiso. Era una beca para entrar al programa de incubación social, una oportunidad para aprender y usar herramientas que para Andrés parecían hechas en otra galaxia. El laboratorio era una casa con techo blanco y placas solares en la azotea, con salas llenas de equipos y mesas con letreros pulcros. Para muchos era el lugar donde nacían ideas que luego parecían hojas en portadas brillantes. Andrés sabía que entrar allí era atravesar una frontera invisible, una donde algunas miradas medían por apellido y por bolsillo. El director del Faro se llamaba Simón Rivas, un hombre de traje siempre impecable y voz calculada. Para las cámaras era la cara del proyecto, para los inversionistas era la foto que llevaban en sus carpetas. Para varios estudiantes era la persona que decidía qué ideas merecían. Alfombra roja. Simón tenía una manera de hablar que hacía sentir a todos evaluados, como si cada respiración tuviese que justificar una beca. Cuando lo vio por primera vez a Andrés soldando con paciencia, comentó de manera cortante que algunos proyectos eran más bien pintorescos, y esa palabra llegó a la mesa de trabajo como una sombra. Andrés bajó la mirada, pero no dejó la soldadura. Andrés había llegado al Faro con algo más que ilusión, traía también un proyecto que casi nadie vio venir. No era elegante ni caro, no lucía bien en fotos de Instagram, y no cabía en una exposición con paneles LED. Era un refrigerador comunitario, una especie de nevera modular que funcionaba con energía solar de bajo costo y sistemas de acumulación térmica hechos con materiales reciclados. Su objetivo no era competir con marcas, era resolver un problema que parecía menor para quienes toman decisiones desde oficinas con aire acondicionado. En el barrio donde vivía Andrés había muchos puestos de comida, carnicerías pequeñas y familias que perdían los alimentos cuando la luz se iba 1 o 2 noches. Y perder plata significaba una pelea con el dueño del local y una vecina menos para comprar tortillas a crédito. La idea de Andrés nació de noches sin corriente, de ver cómo los vendedores sacaban las cosas que se iban a echar a perder para venderlas a mitad de precio. Él quería una nevera que mantuviera frío sin electricidad constante, una nevera que no dependiera de clientes que pagaran sus facturas. La había ensamblado con paneles usados, baterías recuperadas de autos y bloques de cerámica rellenos de sal y agua como masa térmica. No era la nevera más bonita, pero funcionaba, y lo más importante, costaba una fracción de lo que una realidad comercial pediría. En el taller Andrés trabajaba callado, con esa paciencia que solo adquieren quienes reparan para vivir. La señora Clara que llevaba el almacén de repuestos le dejaba piezas raras de vez en cuando, y Andrés las pagaba con pequeños arreglos, con una reparación en el reloj de torre de la iglesia, o con cajas de pan que la señora agradecía con un abrazo leve. Los demás estudiantes lo miraban con curiosidad y también con la distancia que a veces provoca no tener el mismo vocabulario económico. Simón el director tenía una preferencia evidente por los proyectos fotogénicos, por los prototipos que encajaban bien en un brochure y que prometían patentes con logos pulcros. Para él la innovación era, sobre todo, un negocio atractivo. Lo que venía por fuera de ese molde, lo que olía a barrio o a cocina, le resultaba incómodo. Así que cuando escuchó el rumor del refrigerador que Andrés había armado, sonrió de manera calculada. Ordenó que el chico presentara el proyecto en la exhibición trimestral ante los donantes,
pero con una intención clara. Si funcionaba, perfecto; si fallaba, quedaría allí la prueba de lo que para él era evidente, que las soluciones de periferia no podían competir con cadenas de valor. El día de la exhibición el auditorio brilló con corbatas y lentes polarizados. Andrés llevó su nevera dentro de una caja con cinta adhesiva y respiró varias veces antes de subir. La profesora encargada del área comunitaria lo miró con esa mezcla de miedo y orgullo que tienen las personas que saben que una idea puede tambalear ante la pompa. Le dijo que hablara de lo que supiera, que fuera claro, y Andrés asintió como quien sabe que no todo se arregla con palabras elegantes. Cuando llegó su turno, Simón presentó a Andrés con una frase que buscaba el efecto en la sala. Lo hizo parecer una curiosidad, una nota simpática del evento. Algunos asistentes sonrieron condescendientes. Andrés desmontó sin prisa la caja y puso sobre la mesa el refrigerador que olía a trapo y a soldadura. No habló con tecnicismos, habló con imágenes de la fonda de su mamá, de la señora que vendía tacos en la esquina y que una vez perdió toda la carne por un apagón, de la escuela que tuvo que tirar jugos y verduras porque los hielos se derritieron. Encendió la unidad y mostró cómo los paneles cargaban las baterías, cómo la masa térmica mantenía la temperatura por horas, y cómo un sistema sencillo de intercambio de paquetes de hielo podía sostener frío en noches largas. Al proyectar medidas en una pantalla improvisada, las cifras empezaron a aquietar sonrisas. Un inversionista frunció el ceño, alguien dijo que no era lo ideal para un mercado, pero otras personas en la sala miraban sorprendidas, imaginando lo que significaría para una cadena de pequeños negocios no perder producto por un corte de energía. Simón intentó recuperar el control comentando que la idea era interesante pero que requería supervisión técnica y escalado profesional, palabras que parecían diseñadas para bajar la emoción. Andrés escuchó, entendió la frase como un gesto que quería dividir, y siguió explicando con calma que su meta no era lucrar a costa del barrio, sino crear un sistema cooperativo donde varios vendedores compartieran una unidad, pagando una cuota pequeña para mantenerla. La reacción fue un choque de dos mundos. Algunos padres que vivían en barrios cercanos se levantaron con la esperanza de que sus neveras no se vaciaran cuando la luz fallara. Otros con trajes caros miraban con molestia. Simón trató de apagar el entusiasmo con frases técnicas, pero la simpleza del prototipo hizo lo que no esperaba. Una periodista local acercó el micro y preguntó por el costo. Al escuchar la cifra hubo un silencio que se rompió en preguntas más precisas. Andrés explicó que la nevera valía una fracción de los modelos comerciales, que se podía fabricar con materiales reciclados y que con la ayuda correcta podría ponerse en funcionamiento en muchos puestos de la ciudad. Después del evento comenzaron las pequeñas represalias. Piezas que Andrés dejó en su casillero aparecieron dañadas, los registros de su prototipo en la base de datos del laboratorio fueron movidos y hubo rumores de que su idea era una copia de otra propuesta. Eran tácticas sutiles, de quien no discutía argumentos sino que prefería empañar nombres. Andrés lo sintió como una deuda que le querían reclamar por atreverse a traer el olor del barrio a un escenario de porcelana. No respondió con escándalo, siguió trabajando en silencio, comprando paneles usados, recuperando baterías y ajustando conexiones. En las semanas siguientes la actitud de los compañeros cambió. Algunos que antes lo miraban con curiosidad ahora lo miraban con respeto, otros prefirieron la distancia por temor a verse arrastrados. La profesora que lo apoyaba y un par de docentes decidieron conspirar en voz baja para darle espacio sin que la dirección lo notara de inmediato. No éramos el faro contra la gente, decía la profesora, éramos el faro cuando el faro recuerda que su razón de ser es la ciudad. Juntos planearon una presentación alternativa, un encuentro en la plaza central donde el diseño no necesitara permiso de acrílico. La idea era sencilla y peligrosa. Mostrar la nevera en acción frente a quienes la necesitaban. Invitaron a vendedores, mamás, periodistas y técnicos voluntarios. Reunieron una mesa, un viejo generador por si faltaba luz y una carpa prestada. Parecía una reunión de barrio con micrófono, pero sabían que esa voz podía convertirse en demasiada para la calma del laboratorio. Andrés preparó una copia de los datos en un servidor independiente, porque si usaban la red del faro podrían cortársela. Al enterarse Simón movió sus piezas con la sutileza de quien administra reputaciones.
Llamó a seguridad y ordenó poner atención a cualquier actividad no autorizada, eso sonó a amenaza implícita. No buscaba una confrontación abierta, buscaba la capacidad de apagar iniciativas con papeleo. Pero la plaza se llenó igual. Había sillas, señoras con sombreros, vendedores con cajas de frutas, y jóvenes que querían aprender cómo mantener productos fríos sin gastar una fortuna. Andrés encendió su nevera delante de la plaza y algunos números proyectados empezaron a moverse. Una señora que vendía jugos desde hace 20 años miró la pantalla y soltó una risa nerviosa. Este invento nos podría salvar las ventas en temporada de calor, dijo sin saber de tecnología, pero con la claridad de quien conoce pérdidas. El ruido creció, y con él la atención de Simón que había llegado con gesto severo. Ordenó que suspendieran la demostración, argumentando que era una actividad no autorizada, pero ya era tarde. La gente no quería silencio, quería soluciones. Esa noche hubo consecuencias. Alguien forzó el panel de control de la nevera y lo dejó inutilizado, aparecieron notas anónimas insinuando que el equipo era peligroso si se usaba sin la debida certificación, y algunos profesores recibieron llamadas pidiéndoles moderación. Era la señal de que cuando una verdad molesta, se recurre a la presión. Andrés entendió que su proyecto movía intereses que no se resignaban fácil. Se sintió cansado pero no derrotado. La comunidad no se quedó callada. Organizadores de la plaza empezaron a recoger firmas y a documentar casos de pérdidas por cortes de luz. Las redes locales se llenaron de fotos de alimentos arruinados y de testimonios. No era solo una nevera, era la punta de una discusión sobre quién tiene acceso a soluciones simples y prácticas. Mientras tanto, algunos medios independientes hicieron un video sobre la demostración y lo publicaron. En pocas horas el clip circuló y la conversación pública cambió. De repente había preguntas que ya no podían resolverse con palabras protocolares. Simón intentó controlar el daño con una rueda de prensa que sonó a burocracia. Habló de protocolos, de evaluación técnica, de la necesidad de pasar por filtros antes de exponer. Pero la rueda de prensa no apaciguó los reclamos. La gente no pedía discursos, pedía máquinas que no hicieran colas en talleres privados y pedía que la ciudad dejara de normalizar pérdidas. La diferencia entre hablar y actuar se hizo palpable. Un inspector municipal se presentó en el Faro después de que varias llamadas llegaran a su oficina. Era un hombre de mirada cansada pero con responsabilidades claras. Visitó el laboratorio de Andrés y pidió ver los registros. No mostró sorpresa teatral, pero tampoco indiferencia. Tomó notas y pidió las grabaciones de la demostración. Prometió que si las mediciones confirmaban lo que mostraban, se exigirían medidas rápidas. Ese gesto fue como un aliento para la comunidad que ya no estaba dispuesta a que todo quedara en titulares. La administración del Faro respondió con una medida técnica que olía a intento de neutralización. Ordenaron que el prototipo quedara bajo custodia del Departamento de Innovación mientras se realizaba una revisión, y mientras tanto el acceso de Andrés al taller se limitaría. Era una medida que en papel parecía sensata, en la práctica significaba que quien había cuestionado la narrativa oficial quedaba desconectado de su propia creación. Para muchos fue un intento de apropiación. La comunidad reaccionó con una vigilia frente al Faro. No fue una protesta violenta, fue una fila de voces que pedían que la verdad no se enterrara bajo procedimientos. Padres con hijos, vendedores con cajas, profesores y vecinos se turnaron para hablar con quien quisiera escuchar. La vigilia fue más poderosa que una nota, fue presencia. En paralelo, algunos docentes y amigos de Andrés hicieron copias de seguridad y enviaron los datos a servidores externos, asegurando que la evidencia no se perdiera si alguien la quería borrar. En la reunión formal con el inspector, Simón intentó mantener la compostura de quien cree que el protocolo lo salva todo. Explicó con jerga que todo era cuestión de normativas y de pruebas, de etapas y comités. La profesora que apoyaba a Andrés entregó un dossier con firmas y correos que demostraban la consulta previa con la comunidad. El inspector revisó los números, hizo preguntas técnicas y pidió pruebas replicables. Andrés explicó con la sencillez de quien ha hecho pruebas en la cocina de su casa cómo funciona la masa térmica y cómo las baterías almacenaban energía para las noches.
La reunión dejó a varios en silencio. No fue una sentencia, pero sí una advertencia. El inspector dijo que si las cifras se confirmaban se procedería a actuar, que la colaboración ciudadana aceleraba los procesos y que el ingenio popular no era una curiosidad, sino una herramienta técnica valiosa. Esa idea cayó como una noticia buena en la sala. La noche siguiente alguien publicó en redes un video casero de la vigilia y de testimonios de vendedores que contaban pérdidas. El material se viralizó y medios locales empezaron a preguntar por declaraciones. La presión sobre Simón y la junta que financiaba el faro aumentó. Algunos miembros del comité empezaron a presionar por transparencia. En una carta anónima circuló información sobre contratos de laboratorio con proveedores que parecían privilegiados y la ciudad empezó a pedir cuentas. Mientras todo esto sucedía, la vida de Andrés siguió siendo, en lo esencial, la misma. Iba al taller, fabricaba piezas para la nevera, ayudaba en la fonda de su mamá y por la noche limpiaba componentes. Pero había noches en las que la preocupación le robaba el sueño. Se preguntaba si había tomado precauciones suficientes, si al exponer la realidad había puesto en riesgo a quienes lo apoyaban, si su idea podía ser secuestrada por quienes la veían como negocio. Esas dudas no lo vencieron, lo hicieron más humano. La ciudad comenzó a mover piezas. Inspectores tomaron muestras de temperatura en puestos de venta y técnicos independientes empezaron a replicar el experimento de Andrés. Los resultados eran mixtos pero suficientes para mostrar que con la implementación adecuada se podían reducir las pérdidas económicas. Para algunos fue una prueba clara de que la innovación no siempre está atada a grandes inversiones. En el faro se vivió una división. Algunos alumnos se acercaron a Andrés para decir que sentían vergüenza por no haber hablado antes, que tenían miedo, pero que ahora veían la necesidad de apoyar soluciones reales. Otros optaron por la prudencia. La cultura del laboratorio premiaba la imagen y el acceso a fondos, y eso había enseñado a muchos a medir riesgos. La Junta decidió abrir una auditoría interna y pedir explicaciones a la dirección, no solo por la situación del prototipo, sino por los contratos y decisiones que salían a la luz. Fue un golpe político para Simón que le empezó a mostrar que su control no era total. Entretanto la prensa recogía testimonios y la comunidad aumentaba su visibilidad. En la madrugada alguien intentó robar piezas del taller donde se guardaban los componentes de la nevera, el cerrojo amaneció forzado y faltaban herramientas. La noticia prendió una alarma entre quienes apoyaban a Andrés. Ya no se trataba solo de técnicas, se trataba de política. El intento de sabotaje encendió la convicción de la gente. Las pruebas empezaban a multiplicarse, y con ellas la sensación de que algo grande estaba ocurriendo. Profesores y vecinos pidieron una investigación con custodia externa. Algunos miembros de la Junta presionaron a Simón para facilitar acceso a los datos y para colaborar con las autoridades. Era evidente que mantener la reputación por encima de la salud económica de la ciudad ya no funcionaba. Entretanto la vida cotidiana en el barrio empezó a cambiar. Algunos comerciantes se organizaron para probar versiones caseras de la nevera, otros esperaban la aceptación formal para poder invertir. Andrés tuvo un momento de pausa en el tejado de su edificio con su hermano, viendo las luces de la ciudad. Su madre le habló sin prometer soluciones milagrosas, solo con la calma de quien ha visto pelear a alguien por principio. Le dijo que hiciera las cosas con prudencia y con corazón. Ese abrazo fue la gasolina que le permitió continuar. Días después las primeras verificaciones oficiales empezaron a confirmar que en varios puestos las pérdidas por cortes de energía eran significativas y que una solución de bajo costo podía marcar la diferencia. La confirmación fue una válvula para la comunidad. Ahora ya no era solo la voz de un joven con manos de herrero, era una realidad que las autoridades no podían ignorar. La presión sobre Simón aumentó hasta que la Junta exigió transparencia y la apertura del proceso de revisión. La historia que había empezado como una demostración humilde se convirtió en una discusión pública sobre prioridades. Andrés, a pesar del cansancio, empezó a recibir propuestas de ONG y universidades interesadas en replicar su diseño con estándares técnicos. No quería que su proyecto fuera arrancado del barrio para venderlo como producto exclusivo.
Exigió que cualquier acuerdo incluyera control comunitario y acceso abierto a los planos. En medio de la vorágine, varias personas que antes callaban ahora hablaban. Un profesor confesó que de joven vivió algo parecido en su colonia y que había sido cobarde por no levantar la voz entonces. Otros alumnos comenzaron a organizar talleres donde enseñaban a replicar la nevera con cuidado. La cooperativa de vecinos se armó como idea y empezó a tomar forma. La investigación interna del Faro encontró irregularidades en compras y contratos, y la Junta decidió medidas administrativas. No fue la victoria definitiva, pero sí una advertencia. La ciudad no estaba dispuesta a volver a su indiferencia. Con el tiempo llegaron invitaciones a colaborar de organizaciones que trabajaban con comercio informal y energía renovable. Había ofertas, sí, pero Andrés tenía reglas claras. No quería que su barrio fuera usado como laboratorio humano sin control ciudadano. La historia tomaba fuerzas suficientes para que la siguiente etapa decidiera si aquello sería un ejemplo o una curiosidad de la noticia del momento. Había pruebas, respaldo técnico, voluntad ciudadana y, por otro lado, intereses que preferían que nada cambiara. En la antesala de lo que sería la audiencia pública y la negociación que definiría el futuro del proyecto, Andrés se preparó para exponer todo lo que había hecho, no por él, sino por quienes perdían alimentos y sueños cada vez que la ciudad se quedaba sin luz. La mañana en que debía hablar en el auditorio municipal amaneció con el rumor de gente que llevaba cartones y fotos. Andrés llegó acompañado por la profesora, por la señora Clara y por varios comerciantes que habían decidido no quedarse callados. La sala de la alcaldía se llenó de caras con historias, y la atmósfera tenía ese nervio de quien ha esperado justicia por tiempo demasiado largo. En el estrado Simón repetía su discurso de protocolo, intentando mostrar control. Pero la sala no estaba llena solo de funcionarios sino de testimonios. Vendedores subieron al micrófono y contaron pérdidas, madres expusieron fotos de comida tirada, y técnicos independientes presentaron análisis que coincidían en la viabilidad de la iniciativa. El inspector municipal manifestó que había indicios suficientes para diseñar un plan de intervención que apoyara a los comerciantes afectados. La idea de que la tecnología sencilla podía ser un complemento válido comenzó a abrirse paso. Simón intentó defender su gestión con la idea de procedimientos, pero las grabaciones y las copias de seguridad que profesores y vecinos habían preparado mostraban intentos de bloqueo y manipulación. La Junta pidió informes y la presión política lo descolocó. Se abrió un proceso de revisión y la imagen del Faro quedó en cuestión. Cuando terminó la audiencia, una mezcla de alivio y cansancio recorrió a Andrés, pero él sabía que lo más difícil aún no había pasado. Llegaron propuestas de cooperación y de recursos, llegaron representantes de ONG y universidades, pero también llegaron empresas que ofrecían abundancia a cambio de exclusividad. Andrés puso reglas que muchos respetaron y otros rechazaron. Quería la nevera como bien común, con control ciudadano y acceso abierto a los planos. No como un negocio que excluía. La plaza donde arrancó la historia empezó a llenarse de manos que ensamblaban piezas, la señora Clara abrió un pequeño taller de cartuchos y masas térmicas, y algunos vecinos consiguieron empleos en la cadena que nacía. Pero también hubo momentos duros. Juicios por derechos de autor sobre componentes sin sentido práctico amenazaron el avance, y hubo quienes intentaron retrasar procesos con tecnicismos. En una audiencia técnica donde una compañía cuestionó la metodología, expertos independientes certificaron la validez de las mediciones hechas por Andrés y por los vecinos. Fue un día largo pero necesario. Con el paso de los meses el prototipo evolucionó, no porque la idea original se perdiera, sino porque la colaboración con universidades y técnicos permitió mejorar la eficiencia, estandarizar módulos y reducir costos. La cooperativa creció, y con ella la posibilidad de que la solución llegara a escuelas y centros comunitarios. La regla original de control popular se mantuvo, y la ciudad aprendió que a veces la innovación nace donde hay necesidad y no donde hay cheques grandes. En la última conversación de esta primera parte vemos a Andrés en el taller de la señora Clara, con manos manchadas y herramientas desperdigadas, enseñando a un muchacho del barrio a desarmar un motor para entender cómo funciona la nevera. Le dice que no se trata de ser el héroe, sino de que cualquiera pueda armar y reparar lo que le salva el pan. Es un gesto pequeño,
pero para Andrés significa continuidad. Porque lo que se empezó en una plaza no termina con un titular, se sostiene con manos, con reglas y con la dignidad de quien sabe que la vida mejora cuando la gente se organiza. Andrés sintió que la historia pedía continuidad, pero no la continuidad de un éxito instantáneo, sino la continuidad de la paciencia, del trabajo reducido a pasos pequeños y constantes, de las decisiones difíciles que nacen de la responsabilidad. La cooperativa se consolidó poco a poco, no con fanfarrias, sino con reuniones de mesa, con listas de materiales, con horas de soldadura que olían a estaño y a café. La señora Clara abrió el local que antes era bodega de reciclaje, y lo llenó de manos que troquelaban y ensamblaban. Hubo quienes llegaron buscando un salario, y hubo quienes llegaron buscando aprender. Andrés organizó turnos, manuales prácticos y sesiones donde se explicaba el porqué de cada componente, y puso una regla que se volvió ley para todos, la regla de la transparencia, es decir que las cuentas, las órdenes de compra y los acuerdos se compartieran de forma pública para que nadie pudiera apropiarse de la iniciativa a escondidas. No todo fue armonía, y no debía serlo. En la medida en que la cooperativa crecía aparecieron diferencias sobre prioridades, sobre precios y sobre la forma de distribuir ganancias. Algunos proponían ampliar la producción y buscar mercados más lejanos, otros insistían en priorizar los puestos de la plaza y las escuelas cercanas. Andrés' intuición fue escuchar, y escuchar de verdad, sin convertir la palabra en un mandato. Organizó asambleas donde se votaba, donde se argumentaba y donde las decisiones se tomaban con quórum y con actas. Eso convirtió a la cooperativa en un experimento de democracia práctica, con errores, con retrocesos y con aciertos. Llegaron propuestas desde afuera que olían bien en la primera lectura, oficios con cifras y con promesas de escala rápida. Hubo una empresa que ofreció recursos para fabricar en serie, pero pedía exclusividad sobre el diseño. Otro ofrecía inversión a cambio de una licencia que limitaba el acceso abierto a los planos. Andrés detuvo todo y consultó con la gente de la cooperativa, con los técnicos voluntarios de la universidad y con la profesora que había sido pilar. La decisión no fue sencilla, porque dinero y puertas abren posibilidades reales, pero el riesgo era claro, si la tecnología dejaba de ser accesible se convertiría en otra forma de desigualdad. Al final se rechazaron las ofertas que imponían exclusividad y se buscó en cambio alianzas que respetaran tres condiciones: control comunitario, acceso abierto a los diseños y compromisos de reinversión en la comunidad. Fue una decisión que generó alivio para algunos y frustración para otros, pero que marcó la brújula de la cooperativa. Mientras la parte técnica avanzaba, también lo hizo la necesidad de institucionalizar la protección de la idea. Hubo abogados pro bono que ayudaron a registrar la cooperativa como empresa social y a diseñar estatutos que blindaran la libertad de uso de los planos. Ese trabajo no fue glamoroso, requirió reuniones en despachos con ventanas empañadas, papeles firmados y la paciencia de quienes entendían que la ley podía ser aliada o arma. Andrés aprendió a leer cláusulas, a preguntar por garantías y a desconfiar de contratos que prometían mucho sin dar seguridad. La presión mediática decayó de su pico, pero no desapareció. Llegaron episodios nuevos, como demandas técnicas, revisiones ambientales y cuestionamientos por parte de competidores. Hubo una empresa cercana que negó cualquier responsabilidad sobre cortes de energía que afectaban a la plaza y contrató consultores para cuestionar metodologías. Eso originó una audiencia técnica donde peritos independientes analizaron los métodos de medición, las condiciones de prueba y la reproducibilidad de resultados. Fue una jornada larga y extenuante, con tablas de datos, con mediciones de temperatura y con el nervio natural de quien defiende pruebas hechas en noches de taller. El resultado favoreció la metodología comunitaria, y eso legitimó aún más la iniciativa de la cooperativa. Aún así hubo sabotajes menores, esfuerzos por desacreditar, y rumores que intentaron dividir. En una ocasión alguien intentó comprar material a precio inflado para venderlo a la cooperativa. En otra, aparecieron facturas apócrifas que apuntaban a una supuesta corrupción interna. Cada evento obligó a la cooperativa a reforzar sus mecanismos de transparencia. La profesora que había sido pilar enseñó a llevar registros digitales, con respaldos públicos, y la señora Clara mantuvo un libro de control que cualquiera podía consultar en el taller.
Con el tiempo esos mecanismos se volvieron el orgullo silencioso del grupo. La relación con el Faro cambió con el paso de los meses. La junta de dirección que había exigido explicaciones ante la presión pública implementó reformas, y surgieron nuevos gestores que querían aprender de la experiencia en lugar de esconderse tras papeles. Simón quedó en evidencia por sus decisiones defensivas y fue relevado de la dirección en medio de tensiones que quedaron registradas en actas. Algunos miembros de la junta defendieron la idea de que se habían cometido errores, otros intentaron minimizar las críticas. La ciudad siguió su curso, pero la institución recibió la lección de que una organización que se cierra a la comunidad pierde sentido. La cooperativa se convirtió en un punto de referencia, y comenzaron a llegar invitados de ciudades cercanas que querían replicar el modelo. Andrés y varios integrantes viajaron para impartir talleres, enseñar técnicas de masa térmica y explicar la gestión cooperativa. Aprendieron a traducir su discurso, a simplificar instrucciones y a crear kits que pudieran montarse con herramientas básicas. La idea de que la tecnología es buena cuando devuelve dignidad caló más hondo en quienes escuchaban. En lo personal Andrés no se transformó en un líder distante, siguió siendo el chico del barrio con manos manchadas, pero con más responsabilidades. Su hermano menor empezó a involucrarse en la logística, y la mamá siguió atendiendo la fonda con la misma dedicación de siempre, y con el nuevo orgullo de ver a su hijo ofrecer talleres. La abuela continuó siendo la voz que calmaba con frases sencillas. Andrés aprendió a delegar, a confiar, y también a aceptar que algunos problemas no se resuelven solo con voluntad. Técnica. El conflicto con empresas y actores económicos no desapareció. Hubo episodios de presión para que la cooperativa aceptara contratos con condiciones desfavorables. En una negociación tensa apareció la posibilidad de una demanda por uso indebido de componentes que, en la práctica, fue una presión legal para ceder frente a acuerdos. Andrés y el equipo recurrieron a aliados legales y a redes que apoyaron la defensa. Esa batalla demostró que la lucha por el acceso a tecnologías útiles no es solo técnica, también es política. La cooperativa ganó juicios menores y en procesos mayores recibió apoyo de organizaciones de derechos tecnológicos que promovían acceso abierto. Esas alianzas permitieron mejorar la documentación técnica, crear manuales con lenguaje sencillo y videos instructivos que hoy circulaban en redes sin barreras de pago. Esa visibilidad trajo nuevas donaciones y también nuevas responsabilidades, porque con cada kit donado se abría la necesidad de ofrecer formación para asegurar uso seguro y responsable. El apoyo del municipio evolucionó hacia programas que integraron la tecnología en escuelas y centros comunitarios. Se diseñaron cursos para microempresarios sobre gestión de alimentos y mantenimiento de refrigeración. La cooperativa de Andrés asesoró en la instalación de unidades en escuelas públicas, con acuerdos que garantizaban mantenimiento comunitario y formación. Fue un cambio práctico, y menos espectacular que los titulares, pero más duradero. La vida a veces puso pruebas personales. En momentos de sobrecarga Andrés sintió culpa por descansar, por no estar en todos los frentes. Hubo días de agotamiento físico y emocional. Sus amigos le recordaban que no era una máquina y le aconsejaban salir a caminar o a jugar un partido de fútbol en la plaza, porque la vida también se cura con distracciones. Andrés redescubrió el valor de la pausa, de comer con la familia sin revisar correos y de ir a la iglesia del barrio a escuchar historias de gente mayor. Con el tiempo la cooperativa profesionalizó algunos procesos sin perder la esencia. Contrataron técnicos para asegurar estándares en la producción y crearon una caja de emergencias para cubrir gastos imprevistos. Parte de las ganancias se destinó a un fondo para la comunidad que financiaba instalaciones en barrios que no podían pagar. Fue una forma de expandir el impacto sin crear dependencia económica. La relación con la universidad que prestó peritos evolucionó hacia convenios con departamentos que ofrecían asesoría técnica y prácticas a estudiantes. Fueron convenios que beneficiaron a ambas partes. Los estudiantes aprendían en terreno, y la cooperativa ganaba soporte técnico. Fue también una forma de asegurar que la iniciativa quedara registrada en espacios académicos y no fuera borrada con argumentos de que se trataba de una solución informal. En lo político la victoria fue parcial, porque la estructura económica que genera desigualdad no desaparece con talleres y cooperativas,
pero la experiencia mostraba que había alternativas viables. Algunos políticos locales se acercaron a ofrecer apoyo, y la cooperativa tuvo que ser prudente para no convertir su autonomía en un cheque en blanco. Mantuvieron firme la regla de no aceptar condiciones que comprometieran el control comunitario. Varios años después la cooperativa tuvo un día importante. Fue la inauguración de un centro de formación técnica en el barrio, un lugar con mesas de trabajo, herramientas y una biblioteca de manuales técnicos abiertos. La inversión provenía de donaciones diversas y del trabajo comunitario que había demostrado ser eficaz. La abuela de Andrés asistió y se sentó orgullosa mientras su nieto hablaba en voz baja sobre la importancia de aprender a reparar. No hubo oradores que usaran palabras rimbombantes, hubo relatos sencillos sobre los comienzos, sobre noches de soldadura y sobre la primera nevera que salvó carne y sueños. En esa inauguración Andrés recordó las palabras que su mamá le había dicho cuando llegó la beca al Faro, que la oportunidad no es un premio sino una responsabilidad. Dijo que habían aprendido a no regalar la esperanza, sino a construirla con manos y con reglas claras. El público aplaudió sin exageraciones, con la calma de quien sabe que lo importante se sostiene con esfuerzo. Con los años la cooperativa expandió su modelo a ciudades cercanas. No con la lógica de franquicia, sino con la lógica de acompañamiento y de creación de redes. Cada nuevo proyecto replicado debía respetar los principios de control comunitario, acceso abierto y reinversión local. Esa red permitió compartir mejoras técnicas, datos de rendimiento y soluciones para problemas frecuentes. La tecnología dejó de ser una receta privada y se volvió una herramienta compartida. En lo institucional, el Faro cambió sus prácticas. Adoptó políticas de transparencia, creó un consejo ciudadano y abrió sus procesos a revisión pública. No fue una transformación completa, ni fue un gesto perfecto, pero sí fue una señal de que la presión social puede transformar estructuras que parecían inmutables. Simón Rivas pasó a otras tareas y en conversaciones posteriores admitió que la experiencia lo había forzado a repensar su relación con la comunidad. Algunos aceptaron su reflexión, otros permanecieron escépticos, pero la institución había cambiado por fuera y por dentro en muchos aspectos. La cooperativa enfrentó nuevos retos, como todo proyecto vivo. La necesidad de innovación constante exigía que mantuvieran canales de investigación y la presión de mercados más poderosos exigía que defendieran su modelo. En una ocasión una empresa internacional intentó comprar la licencia global y la respuesta comunitaria fue una oleada de rechazo que dejó claro que la dignidad no tiene precio. Esa postura trajo simpatías y también oposición, pero reforzó la identidad de la cooperativa. El impacto tangible estaba en las mesas de las fondas, en los puestos que ahora podían conservar producto en días de calor y en las escuelas que no tiraban leche. El impacto intangible estaba en la dignidad recuperada, en la sensación de que la gente que antes era vista como cliente de caridad ahora era protagonista de soluciones. Eso marcó la diferencia entre una iniciativa que ayuda y una que empodera. La última escena muestra a Andrés en el taller de la señora Clara, con manos que conservaban restos de soldadura y con la mirada de quien ha aprendido a medir tiempos. Enseña a un grupo de jóvenes a montar un módulo de masa térmica y les pide que identifiquen qué materiales son más resistentes. No usa palabras rebuscadas, explica con paciencia y con metáforas simples. Les dice que la técnica es buena cuando libera y que el compromiso es la herramienta que mantiene el proyecto vivo. Su hermano coloca tornillos, su mamá pasa platos para que nadie deje de comer y la abuela observa desde una mesa cercana. En la puerta llegan chicos que aprenden a hacer diseños con cartón y con piezas recicladas. Afuera, la plaza tiene nuevas unidades funcionando, y algunos vendedores cuentan que han podido invertir en mejores ingredientes porque ya no pierden mercadería en noches sin luz. Andrés piensa en todo lo que no se ve en los titulares, en las horas de administración, en los errores que corrigieron con humildad y en las veces que la ciudad respondió con voz y con acción. Piensa también en la fragilidad de las victorias y en la necesidad de seguir vigilantes. Sabe que la tecnología sola no arregla la injusticia, pero cree con firmeza que la combinación de técnica, comunidad y reglas claras puede mover las cosas en una dirección más digna.
La cooperativa sigue funcionando, con gente que entra y sale, con proyectos que nacen y que requieren ajustes, con la misma imperfección de todo lo que se hace con manos y con corazón. Andrés mantiene la sencillez que lo define. Prefiere las mañanas en el taller a las entrevistas, prefiere explicar a enseñar, y prefiere que la gente que beneficia un proyecto tenga voz en sus decisiones. Al final, en la mesa de la fonda, con un plato humeante y el murmullo de la plaza de fondo, alguien le pregunta qué haría si pudiera cambiar algo radicalmente en la ciudad. Andrés responde que no cambiaría tanto la ciudad, que prefiere cambiar la forma en que la gente se organiza, que prefiere crear redes donde nadie dependa de la caridad o de la buena voluntad de un solo actor. Cree en la fibra de la comunidad, en la capacidad de transformar lo cotidiano, en el valor de las manos manchadas que no se rinden. La cámara que imagina el que escucha esta historia se aleja lentamente, mostrando la cooperativa, la plaza, las manos que reparan y las que reciben, sin ostentación ni solemnidad, con la calma de quien sabe que la dignidad no se compra, se construye. Andrés mira a su alrededor, aprieta la mano de su hermano y sonríe con esa sonrisa fácil que aprendió para hacer el peso menos pesado. Y piensa que, en definitiva, lo que han hecho es devolver algo tan sencillo y tan hermoso como la posibilidad de que una comunidad se cuide a sí misma.